El Monte Hood siempre nos pareció acogedor. Nate y yo ya habíamos estado allí antes, en visitas cortas de un día, sobre todo para escapar un poco de Eugene cuando necesitábamos un cambio de aires. Sin embargo, nunca habíamos explorado sus rincones más profundos, esos lugares apartados del bullicio turístico y de los senderos marcados. Cuando dimos con un anuncio en línea de una cabaña rústica, aislada, autosuficiente y a kilómetros del vecino más cercano, nos pareció la escapada perfecta. El anuncio era escueto, el precio accesible, y no hicimos demasiadas preguntas. El propietario, quien quiera que fuera, nos aseguró por correo electrónico que tendríamos todo lo necesario dentro. Su último mensaje advertía que las señales de telefonía móvil desaparecían al pasar Rodendran, lo cual, en ese momento, sonaba a paraíso. Nada de teléfono sonando, ni notificaciones interminables. Solo la tranquila soledad que tanto ansiábamos. Cruzamos el campamento gubernamental. Giramos hacia un camino de tierra señalado solo por un descolorido letrero de madera y seguimos la senda cubierta de maleza mientras las ramas rozaban las ventanillas de nuestro vehículo. Tras casi una hora, el camino se estrechó tanto que Nate aparcó el coche junto a un grupo de árboles centenarios. Desde allí, tuvimos que cargar nuestro equipaje los últimos 50 metros a pie. Al divisar la cabaña por primera vez, sentí un nudo en el estómago. Era pequeña y robusta, pero más tosca de lo que había imaginado. Troncos pesados de pino conformaban las paredes, con el musgo trepando desde la tierra húmeda. Frente a ella, una bomba de agua manual oxidada y las ventanas, empañadas por años de suciedad. Nate me dedicó una sonrisa tranquilizadora. Me apretó suavemente el hombro y subió al porche, con las llaves tintineando en la mano. El aire interior olía a tierra y a humedad, pero el lugar era lo suficientemente sólido. Muebles de madera, mantas gruesas, una vieja estufa de leña. Era como retroceder en el tiempo. Sobre una mesa de madera desgastada, yacía un libro de visitas encuadernado en cuero, combado por la humedad y salpicado de moho. Pasé sus páginas amarillentas. La última anotación databa de julio de 1991. Disfruten su estancia, rezaba. Nada desde entonces. Curioso, rió Nate con cierta inquietud. Salgamos a tomar aire. Pasamos esa primera tarde en el porche. Nate encendió una hoguera en un círculo de piedras justo afuera de la cabaña. Y pronto, el reconfortante aroma a pino quemado nos envolvió. Nos sentíamos en paz mientras nos acomodábamos en sillas plegables, bebiendo vino y escuchando el ocasional ulular lejano de un búho o el crujido de una rama en lo profundo del bosque. Al ponerse el sol, el bosque adquirió un tono azul crepuscular y sombrío. El silencio se profundizó. No recuerdo quién lo notó primero. Quizás fue Nate, que se incorporó de repente, o la forma en que bajó lentamente su copa de vino, con la mirada fija en los árboles al borde del claro. ¿Qué pasa?, pregunté, entrecerrando los ojos en la penumbra. Alguien está ahí fuera, murmuró. Seguí su mirada. Un escalofrío me recorrió, inmediato y penetrante. Justo al borde de la línea de árboles, inmóvil, había una figura demasiado lejana para distinguir con claridad, pero innegablemente presente. No se movía, ni un ápice, simplemente estaba allí, observando. Quizás sea otro excursionista, susurré, mi voz apenas audible. Pero algo muy dentro de mí rechazó esa idea al instante. Saludamos con cautela. No hubo respuesta, solo silencio y quietud. Nate cogió su linterna, la encendió y apuntó hacia los árboles. Me contuve la respiración al ver que el haz de luz iluminaba espacio vacío.
La figura había desaparecido, como borrada de la existencia. Intercambiamos miradas inquietas. Ninguno de los dos dijo nada, pero el aislamiento reconfortante que habíamos buscado de repente se sintió opresivo, cargado de pavor. Nate avivó el fuego, haciendo que las chispas danzaran hacia el cielo nocturno. El sueño no llegó fácilmente esa noche. Cada crujido de la cabaña, cada susurro en los árboles me sobresaltaba. La respiración tranquila de Nate a mi lado era mi único consuelo mientras me sumía y salía de la vigilia, preguntándome si habíamos cometido un terrible error. Al amanecer, la luz del día trajo cierta tranquilidad. Preparamos café sobre la estufa e intentamos reírnos de la inquietud de la noche anterior. Nate se acercó al lugar donde habíamos visto la figura, esperando encontrar huellas o alguna evidencia de que alguien hubiera estado allí. Regresó, sacudiendo la cabeza. Ni rastro, dijo en voz baja. Nada en absoluto. Mi parte racional se aferraba a la lógica. Era el crepúsculo, las sombras podían jugar trucos. Quizá era un ciervo parado de forma extraña, pero el recuerdo era vívido, obstinadamente claro. Pasamos la mañana explorando senderos cortos alrededor de la propiedad, tratando de distanciarnos de la inquietante sensación de la noche anterior. Al regresar, notamos algo extraño: un trozo de alambre oxidado clavado toscamente en un árbol. Una reliquia de otro tiempo, marcando un límite abandonado. Pero no llevaba a ninguna parte. Simplemente desaparecía entre la maleza. No hablamos de ello, aunque noté que Nate lo miraba varias veces mientras seguíamos caminando. Al acercarse el crepúsculo, la ansiedad me erizó la piel. Decidimos encender la hoguera más temprano, esperando que su presencia mantuviera a raya lo que habíamos visto. Pero a medida que las sombras se alargaban una vez más, allí estaba de nuevo, esta vez más cerca, a unos 70 metros, inmóvil, esperando justo fuera de nuestro campo de visión. Nate cogió sus binoculares. Observé su rostro mientras escudriñaba lentamente. Su expresión se ensombrecía. Me los pasó sin decir palabra. Mis manos temblaban al acercármelos a los ojos, ajustando el enfoque hasta que la figura se hizo nítida. Estaba sombreada, casi sin rasgos definidos, pero algo en ella estaba mal. Su postura era demasiado rígida, su ropa oscura, como viejos uniformes de camuflaje o de guardabosques, desgastados y rotos. ¿Qué hacemos? Zrenia, susurré. Nate no respondió de inmediato. Solo cogió mi mano, apretándola con fuerza, sin apartar la mirada. No lo sé, dijo finalmente en voz baja. Pero no estamos solos aquí. Decidimos marcharnos al amanecer. Ninguno de los dos durmió mucho, atormentados por el recuerdo de esa figura en el borde de los árboles. Fuera lo que fuera, no era el retiro pacífico que habíamos imaginado. Con la luz del día, filtrándose débilmente a través del denso dosel del bosque, empaqué apresuradamente nuestras cosas mientras Nate llevaba nuestras pertenencias al coche. Hablamos muy poco. Nuestra tensión era palpable. Puse un pie en el porche y mis ojos se fijaron inmediatamente en Nate. Estaba inclinado sobre el capó abierto de nuestro coche, moviendo las manos con rapidez. Algo andaba mal. Podía sentirlo. Acercándome con cautela, pregunté: ¿qué pasa? Me miró, el rostro pálido bajo una fina capa de sudor. La batería está muerta. ¿Muerta? ¿Cómo? Estaba bien hace 2 días. Él negó con la cabeza sombríamente. No fue un accidente. Los bornes están desenroscados. Alguien la manipuló, Becca. Una ola de pavor me invadió. Esto era deliberado. Alguien no quería que nos fuéramos. Nate intentó reconectar la batería, pero estaba demasiado agotada. Estábamos atrapados, varados sin cobertura,
a kilómetros de cualquier persona que pudiera oírnos. Saldremos caminando, dijo Nate, haciendo todo lo posible por sonar confiado. Si seguimos el camino de vuelta, eventualmente daremos con la carretera principal. Asentí, aunque la perspectiva era inquietante. Pero quedarnos allí se sentía peor. En cuestión de minutos, avanzábamos por el estrecho camino de tierra, en silencio, salvo por nuestra respiración constante y el crujir de nuestros zapatos sobre la grava. Después de algo más de 1 kilómetro, Nate se detuvo bruscamente. «Becca, mira», señaló algo extraño. Una pequeña y precisa pila de agujas de pino. Estaban frescas, apiladas pulcramente, claramente deliberadas. Seguimos caminando, encontrando más pilas a distancias iguales, perfectamente espaciadas cada 50 pies aproximadamente. Un escalofrío me recorrió la espalda. «Alguien ha marcado este sendero recientemente», dijo él metódicamente. «¿Qué crees que significa?» «Zrenia», susurré, escudriñando los árboles nerviosamente. «No lo sé», admitió Nate, «pero no creo que sea bueno». Continuamos con cautela, acelerando el paso a pesar del cansancio. Tras otros 20 minutos, Nate se detuvo de nuevo, su aliento cortado bruscamente. Delante, clavado en un enorme abeto, había un viejo y desgastado letrero de madera. En letras descoloridas ponía «No traspasar. Propiedad del Servicio Forestal de los Estados Unidos, Sitio 17A». ¿Sitio 17A? ¿Has oído hablar de eso? Nate negó con la cabeza. No está en ningún mapa que haya visto. Nos quedamos allí varios minutos, paralizados, sin saber cómo proceder. El bosque a nuestro alrededor se sentía opresivo. Los árboles se elevaban sobre nosotros, como testigos silenciosos. Finalmente, Nate se volvió hacia mí, con la preocupación grabada profundamente en su rostro. «Creo que deberíamos volver. No sabemos qué hay ahí fuera». La idea de regresar me oprimió el pecho dolorosamente, pero la incertidumbre que teníamos por delante era igualmente aterradora. De mala gana, asentí y retrocedimos hacia la cabaña. Ninguno de los dos habló mucho mientras el bosque volvía a cerrarse a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros alerta a cada crujido, a cada sonido lejano. De vuelta en la cabaña, al declinar el día, la tensa opresión se asentó a nuestro alrededor como la niebla. Cerramos la puerta con llave y revisamos las ventanas, aunque los endebles pestillos ofrecían poca seguridad. Nate empezó a apilar muebles delante de la puerta. Sus manos temblaban ligeramente mientras trabajaba. Yo no dejaba de mirar por la ventana, asustada, pero también obligada a mirar. En efecto, mientras el polvo se colaba, la figura había regresado. Mi corazón se encogió dolorosamente al darme cuenta de que ahora estaba a mitad del prado, más cerca que nunca, silenciosa e inmóvil. «Nate», susurré con urgencia. «Está más cerca». Corrió hacia la ventana. Su aliento se cortó bruscamente. «Maldita sea», murmuró, echando las cortinas. «Esto no está bien. Nada de esto». Nos sentamos juntos en el viejo sofá, los cuerpos tensos, los oídos aguzados contra el silencio. Cada crujido, cada leve golpe contra las paredes parecía amplificado. Y yo me preguntaba desesperadamente quién o qué andaba ahí fuera, rodeándonos, acercándose con cada hora que pasaba. Mucho después de medianoche, el agotamiento emborronó los bordes de mi miedo. Mis párpados se volvieron pesados y casi me quedé dormida cuando, de repente, un sonido de arañazos me sobresaltó. Nate se tensó a mi lado, agarrándome el brazo. El arañazo se convirtió en un lento arrastre. Madera contra madera. Algo colocado deliberadamente contra la pared exterior. ¿Qué ha sido eso? Zrenia, mi voz temblaba, apenas audible. Nate se levantó lentamente,
con los ojos muy abiertos por la alarma, y se asomó por la ventana lateral. Se quedó paralizado, inmóvil y mudo, con la mirada fija en el suelo. Me uní a él, con el corazón desbocado. A la tenue luz de la luna, apenas visible contra la tierra bajo la ventana, se veían huellas recientes, marcadas profundamente en el barro, los talones hundidos, que se alejaban de la cabaña. En el alféizar de la ventana, encajada deliberadamente en la rendija, había una vieja insignia oxidada del servicio forestal. Nate extendió la mano con cautela, liberándola. El metal estaba frío, corroído por años de exposición, pero inconfundiblemente oficial. Me temblaban las manos mientras me la pasaba. Alguien la había colocado allí a propósito. Un mensaje, o quizás una amenaza. Ninguno de los dos durmió después de eso. Nos quedamos sentados juntos en silencio, contemplando la puerta cerrada, esperando con ansiedad el amanecer. Apreté la insignia en mi mano, el metal corroído clavándose dolorosamente en mi palma. Se sentía como una advertencia, pero algo peor. Se sentía como una promesa de que lo que fuera que esperaba en la oscuridad no había terminado todavía. Las primeras señales del amanecer fueron suficientes. Nate y yo acordamos tácitamente. No podíamos quedarnos atrapados allí otra noche. Empacamos rápidamente, dejando atrás todo lo innecesario. Nate se guardó en el bolsillo la insignia oxidada del servicio forestal, el sombrío recuerdo de la noche anterior. Al salir a la mañana gris y quieta, el bosque a nuestro alrededor yacía silencioso y pesado. No había rastro visible de quien nos había estado atormentando, pero la presencia se sentía más cercana ahora, más tangible, como si unos ojos observaran cada uno de nuestros movimientos. Nate se echó la mochila a la espalda, agarrando mi mano con fuerza al bajar del porche, negándose a mirar atrás, a la cabaña que se cernía silenciosamente detrás de nosotros. Caminamos a paso rápido por el accidentado camino de tierra, nuestra respiración superficial, los ojos escaneando los árboles con hipervigilancia. El silencio me inquietaba más que cualquier sonido. Se sentía antinatural, un vacío donde la vida debería haber prosperado. Nate no dejaba de mirar por encima del hombro, y pronto me encontré haciendo lo mismo. El miedo crecía constantemente con cada paso. Después de media hora, un leve chasquido provino de algún lugar detrás de nosotros. Me quedé paralizada a mitad de paso, Nate apretando mi mano con fuerza. ¿Has oído eso? Srenia, susurró. Asentí lentamente. Luego vino otro sonido, más silencioso, rítmico, el suave crujido de pasos que coincidían con los nuestros en algún lugar fuera de la vista. Cada vez que nos deteníamos, el ruido cesaba. Cada vez que nos movíamos, se reanudaba perfectamente sincronizado. Mi pecho se oprimió de pánico. «Tenemos que ir más rápido», dijo Nate con urgencia. Y empezamos a correr, ignorando las ramas que nos desgarraban los brazos y la cara. Nuestro ritmo se aceleró hasta que estuvimos corriendo a ciegas por el sendero, impulsados por el puro miedo y la desesperación. Me ardían los pulmones, la garganta seca y áspera. El agarre de Nate nunca se aflojó. Las horas se desdibujaron en una huida frenética hasta que, finalmente, el agotamiento nos obligó a reducir la velocidad. Nos detuvimos en un pequeño claro, sin aliento, escaneando frenéticamente a nuestro alrededor. Nada se movía, ninguna amenaza visible, solo el inquietante silencio que se cernía sobre nosotros desde todas direcciones. Justo cuando el pánico comenzaba a regresar, unos lejanos faros parpadearon entre los árboles, balanceándose suavemente mientras un vehículo avanzaba por la carretera principal.
Los ojos de Nate se abrieron, llenos de alivio. «Becca, vamos», corrimos de nuevo, tropezando entre la maleza, gritando tan fuerte como pudimos. El vehículo disminuyó la velocidad y se detuvo, blanco, de aspecto oficial, con el logo del servicio forestal. Mis rodillas casi cedieron por el alivio al acercarnos. El guardabosques salió del lado del conductor, un hombre mayor, con la piel curtida y los ojos cansados. Nos miró con una expresión indescifrable, la preocupación profundizando las líneas de su rostro. ¿Están perdidos? Number C, tartamudeó Nate. Alquilamos una cabaña allí, cerca de Lolo Pass Road. Algo pasó. Alguien nos seguía. El guardabosques se quedó rígido de repente. ¿Cabaña en Lolo Pass Road? Sí, respondí rápidamente. Era rústica, pequeña, sin electricidad. La reservamos en línea. Sus ojos se entrecerraron ligeramente y miró brevemente en la dirección de la que habíamos venido. Más les vale subir. Subimos al calor de la cabina del camión, el alivio abrumador. Se presentó como el guardabosques Hank Redden, su voz tranquila pero reservada. Contamos todo, la figura en el borde de los árboles, el coche saboteado, la insignia dejada en la ventana. El guardabosques Redden escuchó en silencio. Su expresión se volvía cada vez más sombría. Cuando terminamos, suspiró profundamente y negó con la cabeza. Esa cabaña no está alquilada. No lo ha estado en décadas. Fue declarada oficialmente en ruinas en 1992, después de un incidente. ¿Qué tipo de incidente? La voz de Nate se quebró ligeramente. Redden vaciló brevemente. Luego metió la mano en un compartimento entre los asientos y sacó una carpeta desgastada. Un asesinato-suicidio. El guardabosques, Mitchell Jenkins, disparó a 2 personas, una pareja que ocupaba ilegalmente, y luego se suicidó. Las autoridades la sellaron, la declararon abandonada. Abrió la carpeta. Mi aliento se cortó bruscamente cuando mis ojos se posaron en una fotografía granulada en blanco y negro de un hombre con un uniforme de guardabosques hecho jirones. Aunque descolorida y envejecida, la imagen era inconfundible. La postura rígida, el uniforme oscuro, exactamente como la figura que habíamos visto de pie en la línea de árboles. «Es él», susurró Nate con voz ronca. «Es exactamente lo que vimos». El guardabosques Reading cerró la carpeta suavemente, con expresión grave. «Tienen suerte de haber salido con vida». Nos llevó a una pequeña estación de guardabosques cerca de Zigzag. Presentamos un informe formal, con las manos temblando mientras relatábamos los sucesos. Los otros guardabosques prometieron que investigarían, pero sus miradas escépticas me decían que no estaban convencidos. Días después, a salvo en casa, en Eugene, el sueño todavía esquivó. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Mis dedos temblaron mientras tocaba la pantalla. Mis ojos se abrieron horrorizados ante lo que aparecía. Una foto granulada y sombreada de Nate y yo, tomada a través de la ventana de la cabaña. Mi pulso retumbaba en mis oídos. Debajo de la foto, una sola línea de texto. «Es un placer verlos, finalmente de cerca». Mi respiración se detuvo. Miré a Nate impotentemente, sabiendo que nunca habíamos escapado realmente de lo que nos esperaba en esos bosques. Han pasado 6 meses desde que perdimos a David. 6 meses de un silencio entre mi hermana Chloe y yo, que se sentía más pesado y sofocante que cualquier duelo que pudiera procesar. Él era el pegamento, la risa vibrante que unía mi pragmatismo y su caos artístico. Con él desaparecido, éramos solo 2 extraños, compartiendo una historia de bromas internas que ya no nos parecían graciosas. Por eso alquilé la cabaña. Pensé que el Bosque Nacional Ozark, con su naturaleza salvaje,
agreste y honesta, podría ser el territorio neutral donde podríamos reencontrarnos. Pensé que el silencio sería sanador. Me equivoqué. Las últimas millas hasta la cabaña fueron un testimonio de la palabra apartado. Mi sedán rebotaba y crujía sobre un camino de tierra sinuoso, del color del óxido que parecía adentrarse más en la tierra con cada giro. Robles y nogales imponentes formaban un dosel denso sobre nuestras cabezas, tragándose el sol del final de la tarde y sumergiéndonos en un crepúsculo verde y húmedo. Agarré el volante con los nudillos blancos, mi mente de arquitecto catalogando la lejanía, la pura distancia de cualquier cosa que se pareciera a la civilización. ¿Ya llegamos? La voz de Chloe era plana, desprovista de su habitual cadencia melódica. No había levantado la vista de su cuaderno de bocetos desde que dejamos la carretera principal. Casi, dije, tratando de inyectar algo de alegría a mi tono. El propietario dijo que buscara una señal tallada a mano. Agua quieta. La cabaña, cuando finalmente la encontramos, estaba en un claro pequeño e irregular. Era más pequeña de lo que sugerían las fotos, construida con troncos enormes y oscuros que parecían antiguos. Los huecos estaban calafateados con un mortero gris y desmoronado. Tenía la presencia de algo que había crecido de la tierra en lugar de haber sido construido sobre ella. Mi primer pensamiento fue en la integridad estructural. El de Chloe, estoy segura, fue en su encanto rústico. Dentro, el aire estaba cargado con el olor a humo de leña y tierra húmeda. Una única habitación grande servía como espacio de estar, comedor y dormitorio, con una chimenea de piedra dominando una pared. Los muebles eran robustos, hechos a mano y pulidos por el tiempo. Bueno, es auténtico, dije, pasando una mano por el manto rugoso y toscamente labrado. Chloe finalmente levantó la vista de su cuaderno de bocetos. Sus ojos, del mismo marrón profundo que los de David, escaneando la habitación. «Es perfecto», susurró, un fantasma de su antigua sonrisa rozando sus labios. El primer día fue una tregua frágil. Hicimos un circuito de 8 kilómetros del Ozark Highlands Trail. La ardua subida nos dejó poco aliento, forzando la conversación. El aire era denso y caliente, pero la vista desde la cima, un panorama extenso de montañas verdes ondulantes que se extendían hasta el horizonte, valió la pena. Comimos nuestros sándwiches en casi silencio, pero era un silencio cómodo por primera vez en meses. Capté a Chloe mirando a un halcón que planeaba en las corrientes térmicas. Una chispa genuina de interés en sus ojos. Era un comienzo. Esa tarde, cuando el sol comenzó a ocultarse bajo la línea de los árboles, el mundo se quedó en silencio. No fue el silencio gradual y en capas de una noche normal en el bosque. Fue abrupto, como si se hubiera accionado un interruptor. En un momento, el aire estaba lleno del parloteo de insectos y el zumbido de las cigarras. Al siguiente, no había nada. Un silencio profundo y antinatural nos oprimía la cabaña desde todos los lados. ¿Oyes eso? Swing preguntó Chloe, su voz un poco demasiado alta en la quietud. ¿Oír qué? No hay nada que oír, dije, tratando de sonar despectiva. Pero ella tenía razón. No era un silencio pacífico. Era una ausencia, un vacío donde debería haber habido sonido. La segunda noche, el silencio regresó, más pesado y completo. Nos sentamos en el porche, tomando tazas de té tibio. El silencio que estiraba nuestros nervios nos ponía tensos. Entonces comenzó un nuevo sonido. Un raspar lento y rítmico, raspar, raspar, que venía del borde del bosque. Era el sonido de roca raspando contra roca, deliberado y metódico. ¿Qué es eso? Component placement,
susurró Chloe, con los ojos muy abiertos. ¿Un ciervo, tal vez, frotando sus astas en una roca? Logramos, ofrecí, mi propio corazón comenzando a latir un poco más rápido. Pero el sonido no era correcto. Era demasiado pesado, demasiado constante. Continuó durante casi una hora, pareciendo moverse paralelo a nuestro claro, antes de que finalmente se desvaneciera. Esa noche nos fuimos a dormir con la endeble puerta de la cabaña cerrada con llave y una silla atascada bajo el pomo para mayor seguridad. Me repetía que estábamos siendo ridículos. Al día siguiente, una persistente sensación de ser observados nos acompañó durante la caminata. La acortamos. La belleza del bosque ahora se sentía amenazante. Esa tarde, el rasguño comenzó más temprano, más fuerte e inconfundiblemente más cerca. Viene de donde los árboles eran más oscuros, donde el sendero que habíamos recorrido antes desaparecía en la sombra. Voy a ver qué es, dije, mi voz traicionando una confianza que no sentía. Maya no. Srenia, Chloe agarró mi brazo. Tenemos que saberlo, insistí, apartándome. Agarrando la potente linterna de mi mochila, marché hacia el borde del claro, con Chloe siguiéndome con vacilación. Barrí el haz de la linterna por la línea de los árboles, pero la luz pareció ser devorada por la oscuridad. Luego la apunté al suelo, con la respiración contenida. Allí, en la tierra húmeda y compacta, al borde del bosque, había dos profundos surcos paralelos. Estaban separados por aproximadamente un pie y excavados varias pulgadas en la tierra, y la caliza expuesta debajo. Parecían como si algo increíblemente pesado, con dos puntas semejantes a piedras, se hubiera arrastrado fuera del bosque y luego de nuevo hacia adentro. La tierra desplazada seguía oscura y húmeda. Estaban frescos. Chloe dejó escapar un pequeño jadeo ahogado. Nos quedamos allí un largo momento. El haz de la linterna temblando en mi mano. El único sonido, el latido frenético de mi propio corazón, las explicaciones racionales, un árbol caído, algún tipo de equipo agrícola, cualquier cosa, moría en mi mente. No había nada racional en las marcas en el suelo, y en el pesado y opresivo silencio de la noche de los Ozark, supe con una certeza que me heló hasta los huesos, que lo que quiera que las hubiera hecho, seguía ahí fuera en la oscuridad, y venía a por nosotras. Nos apresuramos de vuelta a la cabaña, cerrando la puerta de golpe y forcejeando con el cerrojo. La silla que había atascado bajo el pomo la noche anterior ahora parecía un juguete de niño. No hablamos. No había palabras para lo que habíamos visto. El silencio, que había sido nuestro compañero durante 2 noches, era ahora nuestro enemigo. Un lienzo contra el cual se podía pintar cada posibilidad aterradora. Y entonces el rasguño comenzó de nuevo. No desde el borde del bosque esta vez. Estaba en el claro. Era lento, deliberado, y se acercaba. Cada rasguño era un sonido de raspado prolongado que vibraba a través de los tablones del suelo y subía por mi columna vertebral. Mi mente, normalmente un puerto seguro de lógica y razón, era una tormenta de miedo crudo. Pensé en los surcos en la tierra, el puro peso necesario para tallar en roca sólida. Rasguño, rasguño. Ya estaba en los escalones del porche. La madera crujió bajo una presión para la que nunca fue diseñada. Chloe se había retirado a la esquina, más alejada de la habitación, con las manos sobre la boca, los ojos muy abiertos y oscuros. Las lágrimas corrían por su rostro, silenciosas y constantes. Rasguño. Estaba en el porche. El sonido era ensordecedoramente cercano. Un peso pesado y arrastrado. Luego un nuevo sonido. Un bajo ruido de chirrido, como de piedra rozando los troncos de la pared de la cabaña, justo al lado de la ventana tapiada.
La curiosidad, o quizás una desesperada necesidad de comprender la fuente de nuestro terror, me impulsó hacia adelante. Me arrastré hasta la ventana, mi cuerpo temblando. Miré a través de un pequeño y mugriento cristal entre dos de las gruesas tablillas de madera. Lo que vi no era un animal, no era nada para lo que tuviera nombre. Una forma voluminosa, vagamente humanoide, eclipsaba la tenue luz de la luna. Su cuerpo era una masa abultada y asimétrica de lo que parecían rocas húmedas de río, musgo oscuro y gruesas raíces nudosas, todo fusionado. No tenía rostro, ni ojos, ni rasgos en absoluto. Era solo una cosa de piedra y tierra animada por alguna fuerza incognoscible. Dos extremidades largas y pesadas terminaban en puntas irregulares de roca, la fuente de los surcos. Estaba arrastrando metódicamente una de ellas contra la pared, probando su fuerza con una presión lenta y persistente. Una parte profunda y primitiva de mi cerebro gritaba, pero no podía emitir sonido. Maya, ¿qué es? La voz de Chloe era un susurro ronco. No pude responder. Simplemente retrocedí de la ventana, negando con la cabeza. La imagen estaba grabada en mi mente. La visión de ello, la pura anormalidad de ello, rompió algo en mí. Por un momento, todo lo que pude ver fue a David cayendo, la cuerda rompiéndose, mi propia mano extendiéndose, agarrando el aire vacío. Había fallado en salvarlo. No fallaría en salvar a Chloe. Ese único pensamiento cortó la niebla de mi miedo. La criatura se movió hacia el frente de la cabaña. Una tremenda presión chirriante se aplicó a la puerta. No era el ataque frenético de un oso. Era lento, metódico y paciente. El grueso roble de la puerta comenzó a gemir. Las fibras de la madera gritando en protesta. Astillas de madera llovieron del marco de la puerta. Polvo goteó del techo. Estábamos en una caja y algo intentaba abrirla pacientemente. Chloe soltó un sollozo, un sonido crudo, de puro terror. «Vamos a morir aquí». «No, no lo haremos», dije, mi voz temblorosa pero firme. «Piensa, Chloe, piensa». «No puedo», gritó ella, su cuerpo sacudido por temblores. Entonces sus ojos se abrieron de par en par con algo más que miedo. Un recuerdo. El mapa. Tartamudeó, señalando con un dedo tembloroso mi mochila. El mapa. Había un viejo sendero, un sendero maderero. Llevaba a una torre de vigilancia contra incendios. Una torre de vigilancia contra incendios. Una estructura metálica alta del suelo. Una oportunidad. Me apresuré a buscar la mochila, mis manos torpes mientras la abría y sacaba el mapa arrugado. Mientras la atención de la criatura estaba centrada en su lento y chirriante asalto a la puerta principal, extendí el mapa en el suelo. A la tenue luz, lo encontramos. Una fina línea, punteada etiquetada como viejo sendero maderero, saliendo del sendero principal a media milla de distancia y serpenteando durante varias millas antes de terminar en un pequeño símbolo marcado FT. La esperanza, afilada y dolorosa como una aguja, atravesó mi miedo. La ventana trasera, susurré, señalando la pequeña ventana cuadrada sobre el fregadero de la cocina. La criatura en la puerta dio un tremendo empujón y un fuerte crujido resonó por la cabaña. No nos quedaba mucho tiempo. Mientras el chirrido y el astillado en el frente de la cabaña cubrían nuestros movimientos, trabajamos en la ventana. Estaba hinchada por décadas de humedad. Pusimos nuestros hombros contra ella, gruñendo con esfuerzo. Por un momento aterrador, no se movió. Entonces, con un chillido de madera protestando, cedió, abriéndose hacia la noche. Levanté a Chloe. «Ve, no mires atrás, simplemente corre hacia el sendero». Se escabulló, cayendo sobre el suelo blando afuera. La seguí, aterrizando torpemente sobre mi tobillo.
Un dolor agudo me recorrió la pierna, pero lo ignoré. No nos atrevimos a mirar atrás. Detrás de nosotras, el sonido de la puerta principal, comenzando a astillarse y romperse, fue toda la motivación que necesitábamos. Corrimos. Nos abrimos paso entre la maleza, las ramas azotándonos las caras, el opresivo silencio del bosque, regresando ahora que el rasguño había cesado. Los únicos sonidos eran nuestras propias respiraciones entrecortadas y el frenético golpeteo de nuestros pies sobre la tierra húmeda. La luna era una hoz que ofrecía poca luz para guiarnos. Cada sombra era un monstruo, cada crujido de hojas una nueva amenaza. La imagen de la cosa de roca y musgo, sin rostro e implacable, nos impulsaba hacia adelante, nuestro miedo un nudo frío y duro en mi estómago. Corrimos a ciegas, desesperadamente, hacia la sofocante oscuridad del bosque. Mis pulmones ardían. Cada aliento era un jadeo entrecortado y desgarrador que no hacía nada para calmar el ardor en mi pecho. El dolor, agudo e insistente, irradiaba hacia arriba, desde mi tobillo, con cada paso brusco. A mi lado, Chloe corría con una energía salvaje y desesperada, su rostro pálido y manchado de tierra a la tenue luz de la luna. El bosque era un laberinto desorientador de troncos negros y ramas que se apoderaban. Corrimos sin dirección, impulsadas solo por el recuerdo de la madera, astillándose y la imagen de esa cosa sin rostro de roca y musgo. Justo cuando pensaba que mis piernas cederían, que me derrumbaría allí mismo, en el suelo del bosque, mi pie tropezó con algo. No una raíz, sino un surco. Tropecé y caí, mi tobillo lesionado girando debajo de mí. Grité un sonido que fue inmediatamente devorado por el inmenso silencio. ¡Maya! Trenia Chloe estaba a mi lado, levantándome. Estoy bien, jadeé, aunque mi visión se nublaba de dolor. Miré hacia abajo, no era solo un surco. Eran dos tenues depresiones paralelas en la tierra, mayormente cubiertas, pero aún discernibles. Era un camino, el viejo sendero maderero. Una esperanza tenue y frágil parpadeó en mi interior. Lo habíamos encontrado. Seguimos el tenue sendero, corriendo a medias, tropezando a medias. Fue un viaje agotador, interminable, a través de la oscuridad. El silencio apretaba, un peso físico. Me encontré escuchando, esforzándome por oír el rasguño de roca sobre roca detrás de nosotras. Pero no había nada, solo el sonido de nuestra propia respiración laboriosa y el crujido de nuestros pies sobre los escombros del bosque. La ausencia de persecución era casi tan aterradora como la persecución misma. ¿A dónde se había ido? El cielo adelante comenzó a suavizarse de negro impenetrable a un profundo púrpura amoratado. Y entonces lo vimos. Al coronar una pequeña loma, una silueta emergió contra el cielo relampagueante. Era una estructura esquelética y austera de vigas y puntales metálicos, apuntando un dedo hacia el cielo, la torre de vigilancia contra incendios. La vista rompió nuestra fatiga. Reunimos un último y desesperado impulso de energía, trepando por la empinada pendiente hacia su base. La torre era vieja, oxidada y olvidada. Una valla de malla de alambre la rodeaba, pero una sección se había derrumbado hacía mucho tiempo. Nos deslizamos y corrimos hacia la base de la escalera metálica que serpenteaba hacia el cielo. La subida era aterradora por derecho propio. Los peldaños metálicos gemían y crujían bajo nuestro peso, resbaladizos por el rocío. Con cada paso hacia arriba, esperaba que un peldaño cediera, enviándonos de vuelta a la oscuridad. No paramos, no miramos abajo, hasta que llegamos a la pequeña cabina acristalada en la cima. Empujé la puerta y colapsamos dentro, acurrucándonos en el suelo,
nuestros cuerpos temblando incontrolablemente. Desde nuestro punto de observación, vimos el amanecer. Fue la vista más hermosa y bienvenida de mi vida. Las cintas de naranja y rosa se desplegaron a través del horizonte, apartando las sombras e iluminando el vasto y ondulante mar del Bosque Nacional Ozark. Y con la luz llegó el sonido. Primero, chirrió un solo pájaro. Luego, se unió otro. Pronto el aire se llenó con un coro de cantos de pájaros, el susurro del viento a través del dosel, el zumbido de los insectos, los sonidos naturales normales del mundo, reafirmándose. El silencio antinatural se rompió. Estábamos a salvo. Permanecimos en la torre hasta que el sol estuvo alto en el cielo. Su plena luz era una manta reconfortante. Tomamos la difícil decisión. El coche, nuestros teléfonos, mi portátil, los materiales de arte de Chloe, todo se quedaría atrás. Eran solo cosas. No pudimos convencernos de volver andando a la cabaña. El camino de salida, siguiendo el sendero maderero hasta donde finalmente se encontraba con un camino de servicio de grava, fue una prueba larga y exasperante. Cada sombra parecía albergar una forma acechante. Cada crujido de una ramita nos hacía saltar. Pasaron horas antes de que finalmente viéramos una columna de polvo de un camión que se aproximaba. Un viejo Ford, conducido por un guardabosques. Vio nuestra ropa desgarrada, nuestras caras arañadas y nuestro agotamiento, y escuchó con un escepticismo paciente y acostumbrado. Le dijimos que nos habíamos perdido, que un oso había destrozado nuestra cabaña. Era más fácil que intentar explicar la verdad. Asintió. Su expresión no revelaba nada, y nos llevó de regreso al pueblo más cercano. Presentamos un informe al sheriff local, quien prometió enviar a alguien a revisar la cabaña. Nunca volvimos a tener noticias de ellos. Tomamos un autobús de regreso a la ciudad, dejando todo ese capítulo de nuestras vidas en los bosques de Arkansas. Han pasado meses. Chloe y yo hablamos ahora. Hablamos de todo, menos de esa noche. El terror compartido forjó un vínculo entre nosotras que el dolor casi había hecho añicos. Ella está esculpiendo de nuevo, no con madera y piedra, sino con metal soldado, creando cosas de belleza austera y angular. Yo estoy diseñando edificios de nuevo, encontrando consuelo en las leyes sólidas y predecibles de la física. Somos supervivientes. Ese es nuestro final satisfactorio. Pero a veces, en los momentos de tranquilidad, cuando estoy sola en mi apartamento y la ciudad exterior ha caído en un silencio momentáneo, todavía puedo sentirlo. Esa profunda quietud antinatural. Y recuerdo el lento y rítmico roce de roca sobre roca y la cosa sin rostro y silenciosa que acecha en los bosques profundos, esperando en la quietud de los Ozarks. Sabemos lo que vimos y sabemos que tuvimos suerte de escapar solo con nuestros recuerdos. El Parque Estatal Porcupine Mountains Wilderness abarca más de 60.000 acres de densos bosques en la península superior de Michigan. La mayoría de los visitantes vienen por la belleza agreste, las cascadas, los miradores panorámicos y los senderos interminables que serpentean a través de bosques de madera dura. Sin embargo, a finales de octubre, el parque está mayormente abandonado. El aire se vuelve quebradizo. Los colores se drenan de las hojas y los visitantes disminuyen drásticamente. Los guardabosques advierten a los excursionistas en el centro de visitantes que aventurarse al interior del país en esta época del año no es recomendable a menos que tengan experiencia. Pero Jake reservó de todos modos el Mirror Lake Cabin 4.
Una cabaña de troncos remota, a 7 millas de profundidad, en la naturaleza, sin electricidad, sin agua corriente y definitivamente sin servicio celular. Yo no estaba preocupada. Había estado haciendo senderismo toda mi vida, aunque nunca tan lejos ni tan tarde en la temporada. Jake siempre estaba relajado, siempre optimista. Evan, por otro lado, necesitaba este viaje más que ninguno de nosotros. Acababa de pasar por un divorcio, callado en el viaje desde Chicago, simplemente mirando por la ventana, revisando su teléfono ocasionalmente, como si todavía esperara mensajes que nunca llegarían. Llegamos al centro de visitantes alrededor del mediodía, y un guardabosques, llamado Patel, nos entregó nuestros mapas. Nos miró detenidamente, notando los jeans de diseñador de Evan y las zapatillas Converse viejas de Jake. Me sentí juzgada, con mi chaqueta de forro polar y mis botas caras. Como si Patel pudiera decir que no éramos los excursionistas curtidos habituales que se adentraban en estas partes a finales de octubre. Solo asegúrense de llegar mucho antes del anochecer, dijo Patel, trazando con un dedo sobre el mapa hacia nuestra cabaña. Y no se alejen demasiado del sendero. Es fácil perderse ahí fuera. La caminata nos llevó más tiempo de lo esperado. 7 millas no parecen mucho hasta que llevas todo tu equipo a la espalda. El sendero serpenteaba bruscamente a través de árboles altos y delgados, sus ramas casi desnudas. Una alfombra de hojas húmedas hacía que el terreno fuera resbaladizo. Evan luchaba, parando frecuentemente para recuperar el aliento, aunque sospechaba que solo quería estar solo. Jake hacía chistes, intentaba aligerar el ambiente. Yo me concentré en el silencio, la inquietante calma del bosque que nos rodeaba. Era el final de la tarde cuando apareció la cabaña. Construida con troncos gruesos, se encontraba en un pequeño claro, con un fogón de piedra delante, el lago brillando como vidrio negro detrás. La cabaña era exactamente como se anunciaba, rústica, robusta, aislada. El interior olía débilmente a madera húmeda y cenizas. Descargamos nuestras mochilas, agradecidos por la oportunidad de descansar. La cena fue chili enlatado, calentado sobre un fuego crepitante afuera. Evan se calentó un poco a medida que avanzaba la noche, sonriendo un poco más, libremente, compartiendo chistes que sabía que le costaban esfuerzo. Brindamos con whisky barato, de la petaca de Jake, y fingimos que no teníamos tanto frío como estábamos. Cuando decidimos acostarnos, la oscuridad se había posado firmemente a nuestro alrededor. Se sentía tangible, lo suficientemente espesa como para tragar el sonido, lo suficientemente pesada como para apagar rápidamente la luz del fuego una vez que entramos. Jake subió la escalera al loft. Evan eligió la litera junto a la ventana del fondo, y yo tomé la litera más cercana a la estufa. El sueño llegó rápidamente al principio, alimentado por la fatiga y el whisky. Los golpes nos despertaron alrededor de la medianoche. 3 golpes secos, espaciados uniformemente. Me senté inmediatamente, desorientada, con el corazón martilleando contra mis costillas. ¿Oíste eso? La voz de Evan tembló desde el otro lado de la oscura cabaña. Jake respondió aturdido desde arriba. ¿Oír qué? Otro conjunto de 3 golpes, más claro esta vez. La puerta principal. Todos nos incorporamos de un salto, buscando linternas. Mis piernas se sentían pesadas, retenidas por una renuencia primordial a moverme hacia ese sonido. Alguien podría estar en problemas, murmuró Jake, tratando de racionalizar la situación. Se acercó a la puerta lentamente, con la mano extendida, como si temiera que se abriera sola. La abrió. Afuera
No había nadie, solo la oscuridad mirándonos, silenciosa y absoluta. Evan salió con cautela, linterna en mano, barriendo el haz de luz sobre el suelo húmedo. «Hay huellas», susurró, con la voz quebradiza. Me uní a él afuera, siguiendo el pálido brillo de su linterna. Huellas desnudas, marcadas contra el barro húmedo y frío, rodeaban la cabaña. No botas ni zapatos, pies descalzos, increíblemente pequeños. La mano de Evan temblaba visiblemente. La luz temblaba sobre las improntas en la tierra. «Quizás alguien jugando una broma», sugirió Jake, claramente tratando de calmarnos, pero ni siquiera él pudo disimular la inquietud que se colaba en su voz. Movió su luz hacia la línea de los árboles, escaneando de un lado a otro. Ningún movimiento, ningún ruido. Retrocedimos adentro, rápidamente, cerrando la puerta detrás de nosotros, bajando las contraventanas de madera, cerrando la oscuridad lo mejor que pudimos. Nadie quería hablar. Evan se sentó con los ojos muy abiertos, rígido en su catre. Jake volvió al loft. Su silencio delataba sus nervios. Me ofrecí a vigilar. No discutieron. Sola, me quedé despierta durante horas, escuchando atentamente, mi mente repasando explicaciones que nunca me satisfacían del todo. Cada susurro de hojas, cada crujido de troncos asentándose me acercaba al pánico. Entonces, justo después de las 3 de la mañana, oí movimiento afuera. Un cuidadoso arrastrar de pies en las hojas caídas, lento y deliberado. Me quedé quieta y miré a través de una estrecha rendija en la contraventana. A unas 30 yardas de la cabaña, iluminada solo por la tenue luz de la luna, había una figura, todavía silenciosa, observando. Apenas podía distinguir los detalles, solo el contorno. Delgada, hombros cuadrados, humana, pero de alguna manera incorrecta. La figura no se movió, no habló. Simplemente se quedó allí esperando. Y yo también. La mañana llegó lentamente, la oscuridad retrocediendo pulgada a pulgada hasta que un pálido amanecer gris llenó la cabaña. Jake bajó del loft, con los ojos inyectados en sangre, moviéndose con un cansancio que me decía que él tampoco había dormido mucho. Evan apenas habló mientras miraba fijamente hacia las ventanas atrancadas. Ninguno de nosotros mencionó la figura que había visto afuera. Una parte de mí esperaba que el agotamiento estuviera jugando trucos, pero en el fondo sabía que no era así. El desayuno se comió en silencio. Barras de granola frías y café instantáneo calentado sobre la estufa de leña. Nadie quería aventurarse afuera, pero sabíamos que teníamos que inspeccionar el área. Jake abrió la puerta primero, saliendo con cautela al porche, mirando a su alrededor nerviosamente antes de hacernos una señal para que saliéramos. A la luz del día, todo se sentía más seguro. La cabaña se alzaba inocentemente entre árboles esqueléticos, sus ramas desnudas por los vientos de otoño. Pero cuando salimos del porche y miramos hacia abajo, cualquier ilusión de seguridad desapareció. Las huellas de la noche anterior rodeaban la cabaña en un patrón deliberado, sus bordes endurecidos por la escarcha de la noche. Ahora aparecieron huellas más pequeñas, serpenteando entre los árboles, cruzando senderos. «Más de una persona», susurró Evan, el color drenándose de su rostro. «¿Quién anda descalzo por aquí?» Jake intentó una risa débil. «Niños, probablemente. Niños locales jugando». Pero su voz no convenció a ninguno de nosotros, y menos a sí mismo. Miró hacia atrás a la cabaña, luego al bosque más allá, incierto. «Tal vez deberíamos salir ahora». Estuve de acuerdo inmediatamente, pero Evan vaciló. «No regresaremos antes del anochecer». 7 millas a la luz del día nos llevaron una eternidad, y ahora estamos agotados.
Jake negó con la cabeza, frustrado, pero resignado. Está bien, nos quedaremos una noche más, pero salimos a la primera luz de mañana. Sin demoras. Pasamos el resto del día cerca de la cabaña. La energía nerviosa nos impulsó a recoger leña, limpiar el equipo, hacer cualquier cosa para distraernos. Evan estaba nervioso. Sus ojos se dirigían constantemente hacia la línea de los árboles, saltando ante el más mínimo crujido de una ramita. En un momento, escuché pasos paseando justo más allá de las sombras. Pero cuando dejé de moverme para escuchar atentamente, cesaron abruptamente. Al descender la luz del día, la tensión en nosotros se incrementó. Encendimos el fuego antes de lo habitual, sus llamas conteniendo el crepúsculo lo mejor que podían. No obstante, la noche venidera era implacable. Engulló los árboles, devoró el cielo, obligándonos a acurrucarnos de nuevo en el interior del refugio. Jake aseguró la entrada con el cerrojo y la reforzó con un pesado banco de madera. Evan permanecía inmóvil junto a la estufa, observando con atención. El suceso comenzó de nuevo al caer la tarde, sutil al principio, un golpeteo rítmico contra las paredes del refugio. Esta vez, los golpes provenían de múltiples direcciones simultáneamente. Cada sonido se superponía, aumentando en volumen y velocidad, hasta sonar como docenas de manos golpeando a nuestro alrededor. La respiración de Jake se aceleró. Los puños de Evan se cerraron con fuerza. ¿Qué quieren? Srenia susurró Evan con aspereza. ¿Por qué no dicen nada? No pude responder. En su lugar, me acerqué a una de las pequeñas ventanas protegidas, el corazón latiendo desbocado en mi pecho. Con dedos temblorosos, abrí una delgada rendija, escudriñando la penumbra. El bosque se oscurecía rápidamente, los detalles desvaneciéndose en siluetas, pero los vi con claridad. Figuras inmóviles al borde del claro. 3 de ellas, espaciadas uniformemente, silenciosas y expectantes. Sentí un escalofrío helado. ¿Quiénes son? Component Placement. La voz de Jake se quebró nerviosamente a mis espaldas. ¿Puedes ver? Son 3, respondí en voz baja, apenas audible. Simplemente están ahí parados. Un movimiento súbito me sobresaltó. Una palma embarrada golpeó con fuerza el cristal, dejando un rastro de suciedad sobre el vidrio. Evan gritó bruscamente, retrocediendo. Me aparté de un salto, el corazón golpeándome contra las costillas. «Dios mío». «Srenia», masculló Jake, paseando con ansiedad. «Tenemos que salir de aquí». Evan, pálido y visiblemente alterado, se giró de repente hacia la puerta. «Yo tengo que ir. Necesito usar el letrino». «Espera hasta la mañana», insté. «Por favor, Evan». «No puedo», susurró, la voz tensa. Cogió una linterna y abrió la puerta rápidamente, saliendo antes de que ninguno de nosotros pudiera detenerlo. Observamos impotentes cómo su haz se dirigía hacia el letrino, engullido velozmente por la oscuridad. Los minutos transcurrieron con una lentitud agónica. 5, luego 10. Jake paseaba inquieto, revisando la ventana repetidamente. «Evan». Srenia gritó finalmente en la oscuridad. Solo el silencio respondió. «Voy a salir», insistió Jake. Cogió su linterna y avanzó con vacilación hasta el porche. Yo me quedé en la puerta, los músculos tensos, los ojos escrutando las sombras. La linterna de Jake se balanceaba nerviosamente de un lado a otro mientras caminaba con cautela hacia el letrino. «Evan». Srenia llamó Jake de nuevo, más alto ahora, la desesperación tiñendo su voz. Se detuvo bruscamente, el haz congelado en algo más allá del letrino. «Ryan, huellas, están frescas». Me apresuré a su lado, siguiendo el débil círculo de su linterna.
claras huellas en el barro se dirigían desde el letrino hacia los árboles. La linterna de Evan yacía abandonada en el suelo, parpadeando débilmente. «Sin lucha», murmuró Jake. Simplemente se fue caminando. La piel se me erizó, la piel de gallina apareciendo bruscamente. «De vuelta al refugio», insté, tirando de la manga de Jake con urgencia. Una vez dentro, volvimos a barricar la puerta, empujando todos los muebles disponibles contra ella. Nuestra respiración era agitada. Breves ráfagas de pánico empañando el aire frío del refugio. Afuera, los golpes se reanudaron, ahora más fuertes, insistentes, urgentes, resonando desde todas las direcciones. Mi pecho se apretó dolorosamente. Jake se dejó caer pesadamente en una silla, el rostro enterrado entre sus manos temblorosas. Yo permanecí erguido, temiendo que sentarme me permitiera caer en el agotamiento. Entonces llegó el silencio, una quietud profunda y antinatural. Justo cuando mi respiración comenzaba a calmarse, un solo golpe destrozó el silencio, agudo y claro, contra la puerta principal. Antes de que ninguno de los dos pudiera moverse, otro golpe resonó inmediatamente desde la pared trasera. Intencionado, deliberado. Me acerqué de nuevo a la ventana, sabiendo ya lo que vería. A través de la estrecha abertura, 3 siluetas oscuras se erguían entre los árboles, perfectamente quietas, esperando pacientemente. Cuando finalmente amaneció, Jake y yo ya estábamos preparados y esperando junto a la puerta. Ninguno de los dos había dormido. Estuvimos allí un largo momento, contemplando en silencio la mochila abandonada de Evan, que seguía allí, junto al fuego, como si fuera a regresar en cualquier momento. Los bosques, más allá del refugio, estaban tranquilos, tan tranquilos que se sentía antinatural después del caos de la noche. ¿Listo?, susurró Jake, los ojos sombreados y vacíos. Asentí en silencio y descorrimos el cerrojo de la puerta. Afuera, el aire era gélido, impregnado del olor húmedo de hojas en descomposición. Avanzamos con cautela hacia el porche, deteniéndonos para escanear la línea de árboles. Nada se movía, ninguna huella, en el claro inmediato, aparte de las nuestras y las que dejó Evan la noche anterior. Sin mediar palabra, comenzamos a descender por el sendero hacia el camino principal, las mochilas pesando sobre nuestras espaldas, las piernas entumecidas por el cansancio y el miedo. El sendero parecía desconocido, cada recodo y desnivel del camino desorientador ahora. Jake mantenía la mirada fija al frente, aferrando su brújula como si fuera un salvavidas. Los marcadores del sendero han desaparecido, dijo finalmente, la voz apenas un susurro. Miré hacia donde señalaba, y un temor creciente se apoderó de mi estómago. Los pequeños marcadores reflectantes clavados en los árboles a lo largo del sendero que nos habían guiado hasta el refugio no se veían por ninguna parte. Marcas irregulares en varios troncos mostraban dónde alguien los había arrancado. «Tenemos la brújula», lo tranquilicé, esperando sonar más seguro de lo que me sentía. «Estaremos bien si seguimos yendo hacia el este». Los minutos se convirtieron en horas mientras caminábamos, el bosque extendiéndose infinitamente a nuestro alrededor. Mi ritmo cardíaco aumentaba constantemente, la adrenalina mezclándose con el agotamiento. Ocasionalmente, miraba hacia atrás, seguro de que alguien o algo nos observaba desde las sombras. «Deberíamos haber llegado a la cresta para ahora», murmuró Jake después de un rato, la frustración bordeando el pánico. Revisó la brújula repetidamente, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Hemos estado caminando hacia el este todo este tiempo». Nos detuvimos brevemente. Jake sacó su navaja,
tallando una profunda X en la corteza de un pino cercano. Solo para estar seguros, murmuró nerviosamente. Continuamos adelante, mi aliento atrapado en mi pecho, mi garganta áspera por respirar el aire frío. 15 minutos después, Jake se detuvo en seco, su rostro desprovisto de color. Delante de nosotros, apenas visible a la tenue luz de la mañana, había una vista familiar, el árbol marcado con la X que habíamos tallado antes. De alguna manera, imposiblemente, habíamos dado la vuelta. La voz de Jake se quebró, llena de desesperación. «Es imposible, no giramos una sola vez». «Nos salimos del sendero», dije, desesperado ahora. «Línea recta al este, sin sendero alguno. Eventualmente, llegaremos a algo. Cualquier cosa». Jake asintió aturdido, su confianza destrozada. Nos adentramos en el bosque más denso, las ramas arañando nuestras chaquetas, las raíces enganchando nuestras botas. Nuestro paso se aceleró, volviéndose frenético mientras atravesábamos la maleza, impulsados por un pánico creciente que nos atenazaba a ambos. A veces, creía oír pasos detrás de nosotros, ramas crujiendo, suaves susurros de movimiento justo fuera de la vista. Una vez Jake se detuvo bruscamente, girándose con brusquedad hacia un denso follaje. ¿Viste eso? ¿Qué? Mi voz temblaba, aunque ya sabía la respuesta. «Una cara», susurró Jake con voz ronca. «Juro que vi a alguien mirándonos». Mi sangre se heló, pero me obligué a seguir adelante. «Sigue», urgí. «Simplemente sigue». Tropezamos hacia adelante, ignorando los arañazos y el agotamiento. Las horas pasaron en un borrón de pánico. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, irrumpimos a través de una densa barrera de árboles y salimos a un estrecho camino de grava. El alivio casi me derriba. Jake rió bruscamente, un único sonido desesperado. Desde el camino, se acercaba el distante zumbido de un motor. Apareció un guardabosques en un vehículo todoterreno que redujo la velocidad al vernos, desaliñados, sucios, los ojos salvajes por el miedo. Bajó rápidamente. «¿Qué pasó? ¿Están bien?». Singió con urgencia, radio en mano. «Estábamos en Mirror Lake Cabin 4, jadeé. Nuestro amigo Evan desapareció anoche. Había gente fuera del refugio. Alguien se lo llevó». El rostro del guardabosques se endureció, asintiendo solemnemente mientras escuchaba. Llamó para pedir refuerzos por la radio antes de instarnos a subir a su vehículo. Minutos después, otro guardabosques llegó en una camioneta e hicimos el silencioso viaje de regreso hacia el refugio. Ninguno de nosotros habló, la ansiedad espesando el aire en el interior de la cabina. Al llegar al claro cerca del refugio, el pavor se retorció dolorosamente en mi pecho. Todo parecía inquietantemente normal. Ningún signo de violencia, ninguna perturbación obvia. Nos movimos rápidamente hacia el refugio. Evan no estaba en ninguna parte. Dentro, nada había cambiado. Su equipo yacía intacto, exactamente donde lo había dejado. Lo revisamos todo. Le expliqué temblorosamente al guardabosques. Su linterna estaba en el suelo. Huellas que se dirigían al bosque, pero sin lucha, nada. La expresión del guardabosques se ensombreció. «Vamos a revisar por detrás. Quizás se nos escapó algo». Lo seguimos con cautela, pisando con cuidado detrás del refugio y adentrándonos en el bosque. A unas 20 yardas de la puerta trasera, el guardabosques se detuvo bruscamente. Su voz se cortó bruscamente, haciendo que mi pulso se disparara de nuevo. «¿Qué demonios es eso?». Delante de nosotros, anidado en un pequeño claro, había docenas de tótems extraños y rudimentarios hechos de palos y huesos. Plumas revoloteaban suavemente de ataduras de hilo. Estaban dispuestos metódicamente,
casi ritualísticamente. Mis ojos se enfocaron en una figura en particular, más grande y perturbadoramente, con forma humana, cubierta con trozos de tela. «Ese es el forro de la chaqueta de Evan», susurró Jake con voz ronca. Su voz temblaba mucho. Me sentí mareado, el estómago retorciéndose dolorosamente. El rostro del guardabosques palideció, su mano alcanzando instintivamente su radio. «Quédense aquí», nos indicó, alejándose rápidamente para pedir más ayuda. Jake se hundió en el suelo, la cabeza enterrada en sus manos. Yo me quedé de pie, entumecido, mirando los tótems y los retazos de la ropa de Evan que se mecían silenciosamente en la brisa fría. En los días siguientes, respondimos innumerables preguntas. Partidas de búsqueda peinaron cada centímetro de la naturaleza salvaje alrededor de Mirror Lake. Pero nunca se encontraron más indicios. Ni Evan, ni siquiera huellas que condujeran fuera del extraño claro detrás del refugio. Finalmente, el refugio y los senderos circundantes fueron cerrados indefinidamente. Semanas después, de vuelta en Chicago, mi teléfono vibró tarde en la noche. Una llamada de la oficina del guardabosques. Una cámara de rastreo olvidada había sido recuperada cerca de la cabaña. El guardabosques dudó antes de hablar, su voz baja y tensa. «Captamos algo en cámara», dijo finalmente. 3 figuras de pie fuera de su cabaña la noche que su amigo desapareció. Me envió la foto. 3 figuras pálidas y demacradas estaban en un triángulo perfecto, descalzas, delgadas, mirando directamente a la puerta de la cabaña. Sus rostros eran inexpresivos, demacrados, pero inconfundiblemente humanos, aunque completamente desconocidos para cualquiera que hubiera caminado o patrullado esas montañas. Me quedé mirando la foto durante mucho tiempo, con el corazón latiendo con fuerza, las manos temblando. Nadie volvió a verlas, y Evan nunca regresó a casa. De todas las tradiciones que papá y yo teníamos, el viaje anual de pesca era la que más importaba. Después de que mamá muriera, se convirtió en nuestra tradición, un acuerdo silencioso de que una semana al año dejaríamos la ciudad atrás y simplemente seríamos. Por lo general, eso significaba conducir la destartalada Ford Ranger hasta el ferry del río Ruso, luchando por un lugar en la orilla con otros 50 tipos. Pero este año fue diferente. Para mi 16º cumpleaños, una especie de última gran aventura antes de que el último año de secundaria me absorbiera por completo. Papá reservó una cabaña volando al Alto Kenai. Sin carreteras, sin gente, solo nosotros. Una cabaña de troncos y uno de los ríos de salmón más caudalosos del mundo. El vuelo en la de Havilland Beaver fue increíble. Ver la vasta y arrugada extensión verde del Refugio Nacional de Vida Silvestre Kenai extendiéndose debajo de nosotros. El río mismo era un corte de turquesa imposible, un color que parecía demasiado vibrante para ser real. El piloto nos posó en el agua con la misma delicadeza que una libélula. Y allí estaba, nuestro hogar durante la semana. Era una cabaña de una sola habitación, hecha de troncos oscuros y pesados, con un porche que se erguía sobre pilotes a pocos metros del agua que corría. El aire estaba impregnado del olor limpio y agudo del abeto y del olor húmedo de la tierra mojada. Era perfecto. El primer día fue el tipo de día que imprimen en los calendarios. Estábamos hasta la cintura en la corriente, sorprendentemente fría. El agua ejercía una presión constante y poderosa contra nuestros trajes de pesca. Papá, un hombre cuya paciencia se forjó en sus 20 años en el ejército, me mostró de nuevo cómo leer las corrientes donde descansaba el salmón rojo. Lo estábamos haciendo bien, o tal vez
Solo teníamos suerte. Capturamos nuestro límite. Sus cuerpos plateados y rojos luchaban contra nosotros con una fuerza que vibraba por la línea hasta mis huesos. Esa noche nos sentamos en el cálido y cerrado espacio de la cabaña. El silbido y el crepitar de los filetes de salmón en la sartén de hierro fundido sobre la estufa de leña era el único sonido. Papá tenía una pequeña petaca de whisky y me dejó darle un sorbo. El ardor se mezcló con el sabor del pescado y la paz absoluta del lugar, sintiéndose como un recuerdo que querría conservar para siempre. Mientras nos acomodábamos en nuestras literas, con el fuego reduciéndose a un suave resplandor anaranjado, ocurrió un cambio afuera. La niebla, nacida de la gélida temperatura del río, comenzó a llenar el espacio entre los árboles. Una pared sólida de blanco que presionaba desde la orilla del río y se tragaba el paisaje. Ahogó el mundo, reduciendo el constante rugido del agua a un zumbido lejano y bajo. Estaba al borde del sueño cuando lo escuché. Toc, toc, toc. Era un sonido débil y distinto contra la pared de la cabaña, la que daba al río. Mi primer pensamiento fue una rama. Una Beto Sitka se encontraba cerca de ese lado, y supuse que una brisa debía estar golpeando una rama contra los troncos. Cerré los ojos, tratando de obligarme a dormir, pero el sonido era demasiado medido, demasiado rítmico. No era el rasguño aleatorio de la madera. Era un golpe constante y deliberado. Me senté. Con la tenue luz de las brasas de la estufa, pude ver la silueta de mi padre. Ya estaba despierto, con la cabeza inclinada, completamente quieto. No estaba mirando a la pared. Estaba escuchando. ¿Escuchas eso? Zrenia, susurró, su voz un murmullo bajo. Sí, solo una rama, ¿verdad? La pregunta sonaba débil, incluso para mí. Él no respondió. Se deslizó de su litera, su movimiento silencioso y económico, un hábito de su vida anterior que nunca desapareció. Levantó el pesado pestillo de hierro de la puerta y la abrió solo una rendija. Una ráfaga de aire frío y húmedo invadió la cabaña. No vi nada más que una blancura uniforme e impenetrable. El aire exterior estaba completamente quieto, sin viento. El golpeteo cesó en el instante en que la puerta se abrió. Papá se quedó allí durante un minuto completo antes de cerrar la puerta y asegurarla. Su rostro era indescifrable en la oscuridad. Las siguientes 2 noches fueron iguales. La niebla entraba y el golpeteo comenzaba, intermitente y desconcertante. Nunca encontramos una sola marca en la cabaña, ni una huella en la tierra blanda. En nuestro cuarto día, decidimos pescar en una amplia barra de grava a aproximadamente un cuarto de milla río abajo desde la cabaña. La pesca era lenta, y dejé que mi línea flotara en un canal más profundo. Se enganchó. Suspiré, pensando que había perdido otra mosca en un tronco sumergido. La saqué con cuidado, la corriente tirando de mis piernas, y metí la mano en el agua helada. Mis dedos se cerraron alrededor de algo duro y áspero. No era una rama. La saqué. Era un señuelo de pesca, pero diferente a cualquier cosa que hubiera visto o leído. El cuerpo era un trozo de 5 pulgadas de hueso amarillento y poroso, tallado en forma de pez tosco. La línea no era de monofilamento. Era un grueso cordón trenzado, de lo que parecía tripa de animal seca. Pero el anzuelo fue lo que me revolvió el estómago. Era un fragmento de piedra negra, quizás obsidiana, tallado hasta un punto viciosamente afilado y atado al hueso, con más de ese cordón parecido a una tripa. Era pesado, brutalmente primitivo y letalmente efectivo. «Papá», dije, con la voz tensa. Él se acercó y se lo tendí. Él lo tomó,
dándole vueltas en la mano. Pasó el pulgar cerca de la punta de obsidiana, con una expresión de profunda repulsión en su rostro. Había pasado su vida rodeado de herramientas, armas y equipo. Conocía la artesanía. Esto era eso, pero también era algo más, algo malo. Déjalo, dijo, su voz tranquila, pero firme. Lo dejó caer sobre la barra de grava como si estuviera contaminado. Solo déjalo aquí. Esa tarde, la niebla nos alcanzó antes de que el sol se hubiera puesto. Era una entidad viva de blanco, tan densa que sentimos como si estuviéramos al fondo de un cuenco de leche. Estábamos en el porche, una energía nerviosa crepitando entre nosotros, y vimos desaparecer el río. Y entonces lo vimos. Estaba allí, de pie hasta la cintura en medio del río, un lugar donde la corriente era tan rápida que debería haber arrancado a un hombre de sus pies. Su forma era una silueta alta y esquelética contra la niebla, ligeramente más pálida detrás de él. Estaba demacrado, sus extremidades eran antinaturalmente largas y delgadas. No hacía ningún sonido. Simplemente estaba de pie en el agua turquesa que corría, una estatua de hueso y sombra. Mientras mirábamos, sin aliento, levantó uno de sus largos y delgados brazos. Hubo un destello de movimiento en su muñeca, un movimiento demasiado rápido para seguir, y algo, una línea del mismo color que la tripa del señuelo, salió disparada con un débil silbido. Se movió con una trayectoria plana imposible, golpeando el agua a 20 yardas de distancia y retirándose instantáneamente. Un gran salmón, luchando ensartado en su extremo. Tenía el pez, pero no se movió para asegurarlo. En cambio, su cabeza, una forma oscura y oblonga, en la parte superior de un cuello delgado, como un lápiz, giró lentamente. Rotó con una suavidad espantosa, independiente de su cuerpo, hasta que estuvo directamente frente a nosotros en el porche. No podíamos ver ojos, ni boca, ni cara alguna. Solo estaba la forma negra y la certeza sofocante de que estábamos siendo vistos, medidos y juzgados por una inteligencia que no tenía nada que ver con el mundo de los hombres. Ya no éramos pescadores de viaje, éramos intrusos y acabábamos de ser notados. El mundo se redujo a 2 puntos, la forma oscura y oblonga en la niebla y la certeza fría y paralizante de que me estaba mirando. El tiempo se estiró, el rugido del río se desvaneció hasta convertirse en un zumbido. Entonces, la forma giró la cabeza con la misma suavidad antinatural y se disolvió de nuevo en la niebla, dejando solo el blanco reinante y el recuerdo de su presencia. El hechizo se rompió. Un violento escalofrío recorrió mi cuerpo, una reacción física que no podía controlar. Mi respiración era superficial e inútil. Miré a papá. Ya se estaba moviendo. Su rostro era una máscara de granito frío. El pescador, el padre de vacaciones, se había ido. En su lugar estaba el soldado, del que solo había oído hablar. Mark, dijo, su voz tan tranquila que daba más miedo que si hubiera gritado. Entra, empaca tu mochila, filtro de agua, encendedor de fuego, raciones de emergencia, brújula, nada más. Deja tu caña, muévete. ¿Qué fue eso? Tartamudeé con la voz quebrada. ¿Papá? ¿Qué fue esa cosa? No sé, dijo, agarrándome del brazo y tirando de mí hacia la puerta de la cabaña. Su agarre era como hierro. Y no nos vamos a quedar para averiguarlo. El avión no viene por nosotros. Estamos solos. Adentro, nos movimos con una prisa frenética. Luché con mi mochila, mis dedos torpes y temblorosos mientras guardaba los elementos esenciales de supervivencia. Papá ya estaba en la puerta, deslizando la pesada barra de madera en sus gruesos soportes de hierro.
El sólido golpe de la barra asegurándose ofreció cero consuelo. La cabaña ya no se sentía como un refugio, se sentía como una trampa. Cuando la oscuridad total cayó afuera, el sonido comenzó de nuevo. Esta vez fue diferente. No un toque, sino un golpe fuerte y sólido, como alguien golpeando los troncos con una piedra pesada. Comenzó en la puerta principal. 3 golpes concusivos rápidos que vibraron a través del suelo. Luego, imposiblemente, un golpe en la pared trasera. Luego el techo, moviéndose con una velocidad que desafiaba la lógica. Un nuevo sonido se unió al asalto. Un ruido que venía de la dirección del río. Era un chasquido bajo y gutural, una rápida sucesión de sonidos duros, como 100 guijarros golpeándose entre sí bajo el agua. El sonido parecía filtrarse a través de las paredes de troncos, una amenaza seca y parlanchina que era de alguna manera peor que los golpes. Luego vino el rasguño, un rasguño largo y fuerte arrastrado por las gruesas tablas de la puerta. Observé horrorizado cómo la pesada barra de madera que nos aseguraba adentro comenzaba a temblar en sus soportes. La madera que rodeaba el pestillo crujió, astillándose bajo una presión concentrada e inmensa del otro lado. Iba a romperse. La puerta iba a abrirse de golpe. «Retroceded», ordenó papá, con la voz cortante. Agarró la pesada sartén de hierro fundido de la estufa, sujetándola como un arma. No miró la puerta, miró la pequeña ventana en la pared trasera, la que daba al denso bosque negro. «Quiere que vigilemos la puerta». Se envolvió la mano izquierda en una gruesa manta de lana de su litera. Dio 2 pasos y atravesó el panel de la ventana con el puño. Los cristales se hicieron añicos con un estruendo ensordecedor. Trabajó rápidamente, retirando los trozos de vidrio restantes del marco, ajeno al aire frío y la niebla que ahora inundaban la cabaña. «Fuera». «Idos ahora, Mark». Silencio. Me arrastré hacia la abertura, mi mochila enganchándose por un segundo en el marco astillado. Caí a través, aterrizando con fuerza sobre la tierra fría y húmeda. Los sonidos del asalto a la puerta se oían de repente más claros aquí afuera. Papá vino justo detrás de mí, aterrizando en una sentadilla baja, la sartén negra todavía en la mano. Estábamos fuera, fuera de la trampa y dentro de la jaula de la naturaleza salvaje. No dudó. «Por aquí», siseó, agarrándome la manga. Sacó su brújula, le dio un rápido vistazo en la tenue luz ambiental que se filtraba a través de la niebla y se adentró en los árboles. Fijó un rumbo río arriba, pero en lo profundo del bosque, manteniendo el sonido del agua a nuestra izquierda como guía. Las siguientes horas fueron una pesadilla de movimiento y miseria. No corrimos. El suelo del bosque era demasiado traicionero. Fue una huida a trompicones, levantando las rodillas alto, a través de un laberinto negro. Las ramas húmedas de aliso nos azotaban la cara. Las espinas, como agujas del cardo de San Juan, nos desgarraban la ropa y la piel. Troncos cubiertos de musgo yacían ocultos en la niebla, y mis tobillos se torcieron más de una vez sobre raíces invisibles. Cada sonido que hacía, una rama crujida, una respiración jadeante, se sentía como una baliza en la noche. No oímos pasos detrás de nosotros. La persecución era enteramente auditiva y provenía del río. A nuestra izquierda, un potente y rítmico chapoteo nos seguía el ritmo. Era el sonido de algo grande moviéndose por el agua con una facilidad incansable. A veces se detenía y el silencio nos gritaba. Nos quedábamos quietos, escuchando hasta que el chapoteo se reanudaba, ocasionalmente pareciendo más cerca que antes. El clic gutural resonaba a través de la niebla, un sonido constante de caza que me erizaba el vello de los brazos. Nos estaban acorralando,
acechados por algo que era dueño de la noche y del agua, mientras nosotros éramos dos ratones ciegos huyendo en la oscuridad. Después de lo que pareció una eternidad, atravesamos una espesura de maleza hasta un pequeño claro fangoso. El chapoteo del río se detuvo. El repentino silencio total fue lo más aterrador que jamás había experimentado. Papá agarró la parte de atrás de mi chaqueta y me tiró hacia abajo detrás de un enorme abeto caído. Nos agazapamos en el musgo húmedo, mi corazón latiendo contra mis costillas con tanta fuerza que estaba seguro de que era audible. Se llevó un dedo a los labios, con los ojos muy abiertos y escaneando la oscuridad. Escuchamos. Desde la orilla del río, a unas 40 yardas de distancia, llegó un nuevo sonido. Era un ruido húmedo, pesado y arrastrado, el sonido de algo inmenso sacándose del agua y subiendo a tierra. Luego empezó a moverse a través de la maleza hacia el claro. No era el sonido de caminar. Era un arrastre lento y deliberado. Chapoteo, arrastre. El ruido de algo pesado y húmedo siendo arrastrado por el suelo del bosque. Un hedor repugnante. El olor a marea baja, a lodo de río y a algo parecido a pescado podrido llegó hasta nosotros. El sonido de arrastre se acercó, moviéndose metódicamente entre los árboles a lo largo del borde del claro. Pasó por nuestra posición, a no más de 10 yardas de donde nos escondíamos. Estábamos completamente expuestos. Cerré los ojos con fuerza, presionando mi rostro contra la corteza húmeda del tronco caído, convencido de que en cualquier momento una mano larga y huesuda se cerraría alrededor de mi nuca. El dragón continuó más allá de nosotros, rodeó el borde del claro, y entonces lo oímos retroceder, terminando con un último chapuzón profundo al volver a entrar en el río. Un momento después, el chapoteo rítmico se reanudó, todavía marcando el ritmo de la línea de árboles, todavía moviéndose río arriba, todavía siguiéndonos. Esperamos, sin atrevernos a respirar, hasta que el sonido volvió a ser una presencia constante a nuestra izquierda. Solo entonces, papá soltó un suspiro lento y tembloroso y me ayudó a ponerme de pie, empujándonos de nuevo a la oscuridad sofocante del bosque. El bosque nos retuvo en su gélido y húmedo abrazo el resto de la noche. Seguimos moviéndonos, impulsados por el recuerdo del sonido de arrastre y el hedor que había llenado el claro. El chapoteo en el río seguía siendo nuestro compañero invisible, un metrónomo incansable que marcaba nuestro desesperado paso. Mi cuerpo era una colección de dolores y molestias. Mis tobillos gritaban, mis pulmones ardían, el ardor de 100 pequeños cortes en mis manos y rostro. Pero la miseria física no era nada comparada con el frío pavor que se había instalado permanentemente en mis entrañas. El amanecer llegó, no como un amanecer, sino como una lenta dilución de la oscuridad. La niebla se diluyó de un muro impenetrable a un sudario fantasmal gris, revelando el brutal paisaje a través del cual habíamos estado luchando. Abetos imponentes, alisos enredados y los omnipresentes brazos espinosos del cardo de San Juan. Tropezamos hasta un sendero de caza y vimos una pila de excremento de oso fresco lleno de bayas sin digerir. Hace un año, hace una semana, esa visión me habría provocado un escalofrío de miedo. Ahora, la idea de un oso se sentía mundana, una cantidad conocida en un mundo que de repente nos había mostrado lo verdaderamente desconocido. La disciplina militar de papá fue lo único que nos impidió colapsar. Racionó sorbos de agua de mi mochila y consultó su brújula cada 10 minutos. Su movimiento rígido, pero firme. Las 15 millas hasta la cabaña de patrulla del guardabosques
que había señalado en el mapa antes de nuestro viaje bien podrían haber sido 100. Era tarde por la tarde cuando finalmente salimos tambaleándonos de la línea de árboles. Mis piernas cedieron y caí de rodillas, mirando hacia una vista que creía que solo volvería a ver en mis sueños. Era una pequeña cabaña de tronco sólida con un techo de metal verde. Una fina línea de humo se elevaba de su chimenea de piedra, una frágil cinta gris contra el inmenso telón de fondo de las montañas. Debíamos haber sido una visión terrible, cayendo en los escalones del porche. La puerta se abrió y apareció un hombre. Era mayor, quizás a finales de los 50, con un rostro que parecía tallado de la misma madera que la cabaña, todo pliegues y líneas curtidas por el tiempo. Sus ojos, sin embargo, eran tranquilos y agudos. Vio nuestra ropa rota, nuestros rostros pálidos y arañados, y el terror puro que sabía que aún estaba patente en mi expresión. No preguntó qué había pasado. «Entrad, vosotros dos», dijo, con la voz un barítono bajo y firme. «Parecéis haber pasado por un mal trago». Nos ayudó a entrar en la única y cálida habitación. Nos sentó en sillas de madera y nos envolvió los hombros con gruesas mantas de lana. Nos entregó tazas humeantes de té, tan dulce que me dolían los dientes. Pero el calor se extendió por mi pecho y por mis extremidades congeladas. Se movía por la cabaña con una silenciosa eficiencia, sin hacer una sola pregunta, hasta que el temblor de mi cuerpo finalmente se detuvo. «Bill Haskins», dijo, sentándose frente a nosotros. «Habéis tardado unos días, papá». Su voz y el plano comenzó a hablar. Relató todo, sin omitir nada. Habló con la precisión de un hombre que hace un informe oficial. La llegada, el primer día perfecto, el golpeteo rítmico en la niebla. Describió el atractivo del hueso y la obsidiana, sus palabras medidas y exactas. Detalló la figura alta en el agua, su lanzamiento imposible, la amenaza en su mirada final. Contó el asalto a la cabaña, la huida y la larga y aterradora carrera por la oscuridad, marcada por los sonidos del río. Yo solo me quedé allí asintiendo, la taza caliente temblando en mis manos. Cuando papá terminó, un silencio absoluto llenó la cabaña, roto solo por el crepitar de la leña en la estufa. Esperaba que Haskins suspirara, que nos mirara con lástima, que empezara a hablar de hipotermia y de las artimañas que el agotamiento puede jugar en la mente. En cambio, miró su propia taza durante mucho tiempo. Luego se levantó, caminó hasta una pequeña estantería desordenada y bajó un viejo libro encuadernado en cuero con un lomo descolorido. Lo manejó con cuidado. «He estado en este río durante 30 años», dijo, de espaldas a nosotros. «Se oyen cosas, se ven cosas que no se pueden explicar. La mayoría las descartas, pero no todas». Volvió a la mesa y abrió el libro. En la página amarillenta había un boceto a lápiz descolorido, pero detallado. Era una figura alta y delgada, con extremidades antinaturalmente largas, de pie hasta la cintura en el agua. Se me cortó la respiración. Los de Nina, la gente que ha vivido aquí durante miles de años. Tienen historias, dijo Haskins, golpeando el dibujo con el dedo. Historias sobre el Nantina, el hombre del río. Dicen que no es un fantasma, sino un espíritu del propio río. Viejo y territorial. Guarda sus mejores lugares de pesca. No le gustan los rivales. Miró hacia arriba, sus ojos tranquilos, encontrándose con los de papá. Dicen que no se le puede herir, solo evitar. Cogisteis pescado de su agua, y él lo vio como un desafío. Tuvisteis suerte. Al iros, mostrasteis respeto. Probablemente, por eso estáis aquí. Al día siguiente,
Haskins hizo una llamada por su radio. «Encontré a esos dos pescadores atrasados de la curva superior», dijo en el auricular. «Se perdieron en la niebla, sufriendo de exposición. Los traigo». Eso fue todo. Protegió nuestra historia, guardándola como algo que pertenecía al río, no a un informe oficial. El viaje en barco, río abajo, bajo un cielo brillante y despejado, fue surrealista. El agua era del mismo color turquesa brillante, los abetos del mismo verde intenso. El mundo parecía exactamente como cuando habíamos llegado, pero todo era una mentira. Era una máscara. Sabíamos lo que ocultaba cuando bajaba la niebla. Más tarde, en el hidroavión de regreso a Anchorage, el zumbido del motor era un sonido fuerte y reconfortante de un mundo que entendía. No habíamos hablado de ello desde que salimos de la cabaña del guardabosques. No hacía falta. Miré a mi padre. Ya no era solo mi papá. Él fue quien rompió el cristal y nos guió a través de una penumbra aterradora. Su mirada se cruzó con la mía, y noté una chispa diferente en sus ojos, una que antes no había percibido. Era respeto, un reconocimiento mutuo de la prueba que habíamos superado juntos. En esa conexión silenciosa, todo quedó expresado. Habíamos llegado al confín de lo conocido y nos habíamos adentrado en lo desconocido. Sobrevivimos a algo primigenio e inexplicable. La fortuna nos sonrió y ambos éramos plenamente conscientes de ello. Nuestra relación ya no se limitaba a la de padre e hijo. Se había forjado el vínculo inquebrantable de dos almas que habían luchado y vencido, dos compañeros de supervivencia.